Ahora bien, vamos a hablar un poco de las operaciones o los procesos espejo. ¿Cómo son esos procesos espejo? Se le denominó así buscando que hubiera un trabajo investigativo colaborativo con la Fiscalía, basados en todo el tema de la Ley 1849 del 2017, mediante la cual se desarrolla un proceso investigativo que se realiza de forma simultánea e independiente del proceso penal, buscando desarticular y afectar financieramente la estructura delincuencial, bajo dos aspectos importantes: la extinción del derecho de dominio de los bienes y el lavado de activos, o sea, todos los dineros que han sido recaudados para ello. ¿En qué tipo de estructuras? En estructuras tipo A y B, mínimo 10 bienes; en estructuras tipo C, mínimo 5 bienes. Es decir, va a haber un impacto frontal con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación por medio de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de ese ente. Entonces, se ha establecido unos porcentajes dentro de este instructivo para que cada una de las unidades vinculadas desarrolle actividades específicas dentro de esta matriz para la reducción del delito, desarticulando no solamente estructuras, sino capturando componentes biográficos en las estructuras tipo A y tipo B, con un número definido de operaciones y con tipo de delitos detectados específicamente, ¿sí? Para poder reducir todo este contexto delincuencial que afectan no solo al tema social, sino que afectan también el contexto de la participación en el servicio de policía. Entonces fíjense muy bien cómo estos procesos investigativos se trabajan de forma simultánea en procesos no solamente investigativos, sino en procesos penales. Por eso se llaman operaciones de proceso espejo, que permiten desarticular todo el contexto en la extinción del dominio y el lavado de activos, repito nuevamente. Bueno, vamos a hablar aquí de cómo se da esa dinámica de priorización de la MORED. Pues la MORED consta de 5 aspectos y vamos a explicar cuáles son esos 5 aspectos, quiénes son los directamente responsables y qué unidades deben dar cumplimiento a ello y en qué periodicidad. Entonces, el primero son las AISEC, que son los análisis integrales de convivencia y seguridad ciudadana, de responsabilidad de policías metropolitanas, departamentos de policía y distritos especiales, el último trimestre de cada año. Entonces establecen esos análisis de acuerdo a la vigencia anterior. Después están las cajas operacionales AISEC, donde se recopila toda esta información y se hace un análisis integral, que de aquí depende las direcciones operativas, la Inspección General y Polfa, donde se establece si hay casos de corrupción, si hay casos de contrabando, y donde también la parte operativa influye, último trimestre. Y está la consolidación de la matriz de cargue en el SENAC. Ese SENAC de la DIJÍN, acuérdense que es el Centro Nacional de Análisis Criminal, y recepciona, organiza las estructuras, verifica los CORGAS, que son los componentes orgánicos, o sea, los organigramas, y verifica los COBIOS, que son los componentes biográficos, o sea, las personas, los NUNC, que son los números únicos de noticia criminal, y sus integrantes. Le envía esta información a OPLA para el cargue de la matriz entre diciembre y enero, y posteriormente ese cargue se da en la subvisión empresarial, estableciendo una matriz operacional para la reducción del delito, con una responsabilidad de la Oficina de Planeación del equipo de estrategias operativas, quien realiza mesas de trabajo con las direcciones, sus gerentes, para establecer fechas, descripciones de las operaciones y establecer las metas entre el 10 de enero y el 20 de enero. Posteriormente esto pasa a la SUBDIR, la Subdirección General, donde ellos aprueban, avalan y notifican a los oficiales gerentes de esas operaciones para que se empiecen a lograr esos resultados durante el año. Esos resultados se van cargando paulatinamente en la subvisión empresarial, dándole cumplimiento a cada una de las metas que establecieron dentro de los periodos, sean mensuales, trimestrales
o semestrales o inclusive anuales, de acuerdo a cada una de las tareas que las unidades mismas. Bueno, tenemos aquí todo el tema de los factores de atención en el seguimiento operacional. Específicamente son 6 factores. El primero relacionado con la inclusión de los objetivos los primeros 5 días de los meses de abril y agosto, donde se establecerán los corgas y los cobios con los números de noticia criminal. También están cargadas en la MOREP. Se debe incluir todos los aspectos del sistema de la matriz operacional para su respectivo seguimiento. La Subdirección General emitirá conceptos al gerente de la estrategia, quien a través de las UNSOP, recordemos que son las UNSOP para los que de pronto no las conocen, son es la unidad de seguimiento operacional que deberá informar la decisión tomada a la unidad que efectuará el requerimiento. En la definición del objetivo, cuando se trata de afectación, debe relacionarse el respectivo porcentaje de cumplimiento en observancia al componente orgánico de la estructura. Las UNSOT de las direcciones podrán solicitar de manera trimestral copia de la MOREP para poder saber en qué estado están de cumplimiento y qué acciones deben desarrollar. La SUDIR no autorizará requerimientos de prórrogas si los mismos no cuentan con los soportes emitidos por parte de la Fiscalía Delegada. Es decir, se nota que hay un trabajo articulado entre Fiscalía y Policía para poder determinar y atacar estas estructuras criminales y las fichas biográficas que componen cada una de ellas, tanto en el tema de lavado de activos como en el tema de debilitamiento estructural y de lograr la afectación. Asimismo, la Subdirección General autoriza la prórroga de la operación durante la vigencia, siempre que ésta cumpla con los requisitos mencionados. Las operaciones cargadas en agosto tendrán la posibilidad de prórroga para el año siguiente, eso sí, sin superar el primer trimestre, generando impacto, estrategias y estructuras dentro del plazo. Todas las operaciones deberán ser plasmadas en el formato dossier de la DIJÍN y subidas o cargadas a la subvisión empresarial. La DIJÍN remitirá a la SUDIR todas las estructuras registradas en el CIETCO con el tema de las bandas desarticuladas, con su respectivo código y número de capturas. La SUDIR notificará a los gerentes de las estrategias y a la ICE para que implemente las respectivas medidas correctivas o metropolitanas y departamentos de policía. Acuérdense que los corgas son los componentes orgánicos y los cobios son los componentes biográficos. Esos se deben cargar para poder saber cuáles son los objetivos que se van a tener en cuenta para reducir en un determinado periodo con unas estrategias operacionales bien. ¿Cuándo se da la cancelación de objetivos operacionales? En los casos que la operación no cumpla con los parámetros establecidos en el instructivo, en los casos que los capturados no aparezcan relacionados en el SPOA, que la noticia criminal reportada corresponda a una noticia de una operación anterior, cuando un objetivo operacional sea archivado por la Fiscalía General de la Nación, cuando el delito del SPOA no corresponde al reportado en la planeación operacional. Recordemos que es el SPOA porque todos no saben que es el SPOA, es el Sistema de Información del Penal Oral Acusatorio. Los capturados presentan órdenes de captura con diferentes números de noticia criminal cuando los indiciados en el corga o los corgas no corresponden a los reportados en el dossier, cuando la noticia criminal reportada en el dossier no corresponde a la suministrada en el SENAC, cuando el corga no se actualiza y no es posible contrarrestar la información, cuando la operación solo genera 2 capturas sin que se pueda vincular a una tercera persona. En estos casos, que se dé esta cancelación de objetivos operacionales, existirá una afectación en la calificación de los comandantes. Factores de atención en el seguimiento operacional. El primero, para la aprobación de las operaciones, las capturas deben ser avaladas en la mesa técnica, para confirmar que se trata de integrantes de estructuras tipo A y tipo B. En los casos que el fiscal no expida las órdenes de captura y disponga la imputación de cargo, las operaciones serán aprobadas. Para los remanentes de las capturas se deberá solicitar las notificaciones a la Oficina Central Nacional de Interpol. Las metropolitanas y departamentos de policía no podrán registrar en el CIETCO las estructuras delincuenciales afectadas o desarticuladas.
Las operaciones cargadas en la MORET que están a cargo de las unidades desconcentradas tendrán un valor establecido en la evaluación de los comandantes, las cuales realiza la Dirección de Seguridad Ciudadana. Bueno, ¿cuál es el trámite para gestionar notificaciones de Interpol? Debe existir una solicitud de detención preventiva con miras a la extradición de estas personas por parte de gobiernos extranjeros. Aplica cuando el proceso judicial ha superado imputación de cargos, se ha dictado medida de aseguramiento, se ha dictado medida regulatoria, y por medio de ellos se establecen requisitos como la solicitud al despacho judicial, el despacho judicial con asesoría del enlace de Interpol, diligenciando los formatos propios, y asimismo con la OSN, y la divulgación de la notificación por parte de Interpol. Estas circulares se utilizan, las de circular roja, para la detención preventiva, la de circular azul para localizar los objetivos que no necesariamente están relacionados con retener o capturar a las personas, solamente la localización de sujetos. La validación de las operaciones en metropolitanas y departamentos se da los últimos 5 días de cada mes. El comandante operativo de la unidad convocará una mesa técnica seccional integrada por la Dirección Seccional de Fiscalías o el director seccional, el comandante del COSEC, la persona que maneja la UNSOP y la especialidad que reporta la operación, llámese SIJIN, CIPOL, GAULA o la CEPRA, para lo cual se realizará la ponderación de la caja de calificación del DIORI, donde se establecerá todo el dossier, las mesas de trabajo, la verificación de la estructura organizacional delincuencial y las actas de la mesa de trabajo y el registro en la UNSOP, para poder establecer cuáles son las características y las finanzas, las medidas de aseguramiento, las capturas, qué imputaciones existen, si existen procesos judiciales en vigor, o si es necesario realizar alguna actividad específica dentro de esa mesa de trabajo que permita dar con la captura o eliminar o reducir las estructuras criminales. Fíjense, esta es un ejemplo de una batería operacional del DIORI. Entonces aquí se encuentran componentes, los impactos esperados, los impactos reales dentro del tiempo, el tipo de acciones, los impactos paulatinos, la cantidad, y cuál es ese plus o ese valor adicional que se generó con la acción diferente a la planeada, y cuáles son las calificaciones de acuerdo a esa matriz operacional que nos permite determinar si la unidad desarrolló de manera efectiva lo que se le pidió dentro de los tiempos. Acuérdense que eso es un proceso planeado con unas mesas, con unos cargos operacionales y unos gerentes que establecen cuáles son sus objetivos dentro de la reducción de las estructuras A tipo A. Entonces, esta mesa técnica de aprobación operacional se reúne cada mes, antes del 10 de cada mes, y establece, o sea, está integrada, por la Oficina de Planeación, la ISEC, el SENAC DIJÍN, el Grupo de Extinción de Dominio de la DIJÍN, el JICRI de la DIJÍN, donde se correlaciona toda la información del CIETCO. Ustedes me preguntan, bueno, ¿qué es el JICRI? El JICRI es el Grupo de Información para la Criminalidad, y la Interpol, para verificar si hay alguna información en el sistema que maneja la Interpol para poder establecer aspectos que coincidan con los procesos de investigación que se llevan. Lo cual busca de una u otra manera hacer un proceso consensuado y lograr debilitar estas estructuras bajo el concepto de una mesa técnica con expertos en cada uno. Bueno, esto que les acabo de presentar es lo que está relacionado al instructivo 005 del 2018. Y por favor síganme en las redes sociales. Si tienen dudas o inquietudes, no duden en comunicarse conmigo.